Muchas gracias, Alura. Gracias, Iden, por la invitación a conversar sobre la reforma tributaria impulsada por el gobierno recientemente. Antes de ir a las definiciones y a lo que ha sido básicamente las decisiones regulatorias tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, me gustaría hacer una reflexión con ustedes en relación con lo que significa hacer una reforma tributaria y por qué pienso que el problema de las reformas tributarias tiene que ver con un tema de legitimidad y de rendición de cuentas. Ya, porque es costumbre, básicamente, en cada gobierno y cada cierto tiempo, hablar de reforma tributaria, y creo que es importante, especialmente para ustedes que son estudiantes e interesados en el tema tributario, que cuestionemos esta forma de operar del Estado en relación con el régimen tributario que nos gobierna y en relación con el sistema tributario, y cuán importante es hacer una reflexión profunda sobre lo que significa una reforma fiscal. Previamente, creo que es importante también, y ahora que escuchamos tanto hablar de constitución y asambleas y etcétera, que hagamos un análisis o una reflexión en relación con lo que tenemos en nuestra constitución, ¿no? Como ustedes recuerdan, el régimen económico de la constitución ha permitido al Perú tener un sistema macroeconómico muy sólido en el que los fundamentos se han mantenido por más de 30 años, permitiendo lo que es realmente una innegable reducción de la pobreza y crecimiento económico. Lamentablemente, el crecimiento no se ha traducido en desarrollo. Creo que ha sido un error asumir que íbamos a crecer y a la vez desarrollar y cerrar brechas en la población, ¿no? El Estado no ha cumplido con el mandato constitucional contenido en el artículo 58 de la Constitución, que le obliga a actuar en áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Estos servicios básicos que deben ser proveídos y cuya brecha no cubierta nos enfrenta nuevamente ahora a una discusión endémica sobre reforma tributaria. Y endémica, lo digo, es porque es permanente. Tratar de resolver los problemas a partir de reformas tributarias que no están bien sustentadas, ¿no? Señalar que no son requeridos más recursos debido a la ineficiencia y la calidad del gasto público realmente no cierra la discusión, ¿no? Hay personas que señalan que si el Estado es incapaz de gastar, ¿para qué quiere más recursos? Pero yo lo que creo es que hacer esta discusión o esta evaluación nos enfoca más en el centro del problema, que es, desde mi punto de vista, la necesidad de una reforma sí, pero comprensiva, profunda, transparente, institucional, debatida con la serenidad que requiere el logro de un objetivo común, que es brindar a los ciudadanos servicios públicos de calidad, reduciendo las inequidades actuales. Los problemas que enfrentamos en materia fiscal son harto conocidos. La baja recaudación, menos 14% en los últimos 25 años, cuando el PBI per cápita se ha duplicado en el mismo periodo, según un estudio del Instituto Peruano de Economía, haya su explicación en la alta informalidad del trabajo y la baja productividad laboral, empleada en una estructura empresarial concentrada en microempresas. Consecuentemente, los ingresos fiscales se obtienen de rentas empresariales y personales de muy pocos contribuyentes. De acuerdo con la información publicada por la SUNAT, si bien las grandes empresas solo representan el 2,4% del total del número de contribuyentes al 2017, estas empresas, este 2,4% de contribuyentes, eran responsables por el 42% del impuesto a la renta empresarial. Este 42% lo conforman solo 280 empresas, catalogadas como top mega contribuyentes. Y en el lado de las personas naturales, el tema es más serio. De cada 100 personas, solo 28 personas son formales y de esa cantidad, solo 9 personas pagan impuesto a la renta. Asimismo, los niveles de incumplimiento de IGB e impuesto a la renta son muy elevados. 34% en el caso del IGB, 48% en el caso del impuesto a la renta en los últimos 9 años. A pesar de que la SUNAT cuenta con todas las herramientas posibles expresamente solicitadas por ella para combatirlo. En este contexto, entonces cabe preguntarse si fue oportuno promover una reforma fiscal al inicio del gobierno presente,
Y si fuera el caso, ¿cuál debiera ser la vía para la ejecución y el contenido de una estrategia de reforma tributaria, ¿no? La primera pregunta que nos hicimos cuando se produjo esta reforma y que nos continuamos haciendo es si el momento presente es realmente oportuno para una reforma tributaria, ¿no? Hemos escuchado en múltiples ocasiones al Ministerio de Economía responder a la primera interrogante de si es posible hacer o impulsar una reforma tributaria, argumentando que oponerse a entregar facultades delegadas al Poder Ejecutivo para impulsar una reforma fiscal es un pretexto para no permitir al gobierno habilitar los recursos necesarios para la cobertura de servicios públicos que son urgentes para el ciudadano. Sin embargo, nada dice el Ministerio de Economía sobre lo excepcional que es la ruta que está tratando de seguir y que finalmente consiguió, que fue la delegación de facultades. El momento de una reforma fiscal, desde mi punto de vista, debería llegar cuando la administración tributaria sea capaz de reducir la endémica situación de incumplimiento fiscal. Tiene las herramientas para ello. A lo largo de estos 20 años se le han otorgado todas las facultades que ha requerido, incluso en detrimento de los derechos de los contribuyentes y desequilibrando el sistema de justicia tributaria que desde mi punto de vista penaliza incluso el derecho a disentir, que es la materia ya de otra discusión, ¿no? Es hora que la SUNAT rinda cuentas, sobre todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho, para reducir la evasión fiscal y la informalidad, que son, creo, los principales problemas que enfrenta el Perú hoy en materia fiscal. Solo cuando ocurra ello, deberíamos hablar de una reforma tributaria que implique incrementos de tasas, cambios de regímenes que afectan la principal actividad productiva del país, que es la minería, por señalar solamente un par de pedidos de facultades que fueron otorgadas de manera parcial. Y por si fuera poco, no estamos en un momento normal. La situación es claramente frágil, dada la incertidumbre generada por la pandemia y el golpe que sufrió la economía, que fue puesta en coma, como lo señaló la ex ministra de Economía del periodo del presidente Vizcarra, y que no ha terminado de despertar a pesar de que son ya más de 2 años que se produjo esta situación, ¿no? Amén de la deplorable situación del empleo, que cada día es más precario, ¿no? Finalmente, es frustrante que se genere esta situación de inestabilidad en un momento en el cual nos acompaña, por gracia divina, diría yo, un boom en los precios de los minerales, que es la principal industria de nuestro país, responsable por 1/3 de la recaudación nacional y que generará, según los expertos, el triple de lo esperado. Ya se está produciendo, ¿no? No se extendió ni se entiende, salvo que se trate básicamente de una intención política de radicalizar la situación presente. Ahora, dicho esto, ¿cuál es la vía para una apropiada reforma tributaria? Recurro nuevamente a la Constitución en este espacio. El artículo 74 señala expresamente que la creación, modificación o derogación de tributos, así como el establecimiento de las exoneraciones, está restringida a la ley. Por excepción, el Poder Ejecutivo puede pedir una delegación expresa y limitada para ejercer esta facultad que le corresponde al Congreso de la República, que representa a la ciudadanía y no al Poder Ejecutivo, formado básicamente por profesionales designados y no elegidos. Las reglas de derecho en materia fiscal están claras. Es el Congreso quien regula en materia tributaria. Ante una necesidad excepcional, es posible ceder temporalmente dicha facultad al Poder Ejecutivo. Lo que no hemos podido distinguir de la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo es cuál es esa necesidad y cuál es la estrategia de su ejecución. No se trata de un pedido acotado y transparente, como recordarán. Desde que fue presentada la solicitud de facultades delegadas, solo hemos ido advirtiendo improvisación, poca claridad y mucha ideología. Como si de lo que se tratara es de sancionar a quienes más tienen, obligándolos a tributar más para cubrir necesidades que el Estado no ha sido capaz de cubrir. Como si la inequidad del sistema fiscal hubiese sido causada por quienes han tenido éxito y son además cosa excepcional en este país, informales, contribuyentes cumplidos. Por si fuera poco, no es menor el nivel de desconfianza que existe,
Para emprender una reforma, este factor es fundamental. En el momento presente, es claramente poco propicio hablar de una reforma o impulsar una reforma fiscal. Basta ver la fuga de capitales que hemos experimentado en estos meses. No existe una razón distinta que la razón política. El temor de diversos mensajes propagados y que continúan siendo propagados, que generan un problema de desconfianza que no puede continuar. No existían, pues, desde mi punto de vista, las condiciones apropiadas para proponer una reforma como la que pretendió y que de alguna manera obtuvo el régimen vigente. Y en relación con el contenido, ¿no? El Ministerio de Economía ha señalado que tiene como propósito fortalecer la situación fiscal, optimizando e incrementando la recaudación, que no se ha dado por problemas estructurales que ya hemos advertido, que hay mucha informalidad, que hay una débil cultura tributaria, problemas que la administración tributaria en sus niveles administrativos y judiciales y problemas de política tributaria, que es el diseño de impuestos, exoneraciones, tasas, determinación tributaria, entre otros. Para ello, esta reforma buscaba aumentar la recaudación, combatir el incumplimiento tributario, aumentar la progresividad y reducir las inequidades del sistema tributario, racionalizar beneficios y tratamientos preferenciales, hacer más eficiente la resolución de controversias tributarias, simplificar y armonizar la aplicación de los principales impuestos y perfeccionar la tributación municipal. En 28 años de ejercicio profesional, estas han sido más o menos las mismas razones y el mismo propósito de reformas tributarias y los pedidos de delegación de facultades que me ha tocado vivir. Me pregunto si realmente la necesidad parió con nosotros, porque los problemas son los mismos, solo cambian los actores. Y en la medida que ello es así, vuelvo a lo que ya señalé. Necesitamos realmente una reforma comprensiva, decidida e integral, que afecte positivamente la estructura y la calidad del gasto público, impulsada y discutida en el Congreso, que es la representación nacional. Pero primero que nada, requerimos que la SUNAT haga su trabajo. No tiene más excusas. Nuevamente insisto que es fundamental que reconozcamos la necesidad de emprender una transformación en el rescate de los valores ciudadanos de respeto del uno al otro, de la contribución equitativa y la solidaridad para devolver al Estado esa legitimidad de la que hablamos en materia fiscal. Y el Estado necesita hacer su trabajo también. Claro que necesita más recursos, pero toca que empiece a utilizar los que ya tiene de manera eficiente y decida, dejando de defraudar al ciudadano, especialmente aquel que siempre cumple y que no recibe lo que merece. Y entonces, con esta reflexión, ¿qué es lo que tenemos al frente? A partir de este momento, me gustaría que pudiéramos continuar mirando la presentación que estamos mostrando para contarles por dónde vino esa reforma fiscal hacia finales del año pasado y principios de estos meses del año corriente, y qué es lo que hemos podido ir escuchando y viendo a partir de la publicación de las normas pertinentes. Si vamos a la siguiente, por favor. En este espacio, entonces, les voy a contar de qué va la delegación de facultades que finalmente produjo la ley 31380, cuáles fueron las materias aprobadas y las materias no aprobadas, y un enfoque desde la perspectiva de nuestro análisis profesional, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué contiene la ley 31380? La siguiente, por favor. ¿Cuál es la línea de tiempo? Para recordar y tener en cuenta cómo se fue moviendo este espectro, ¿no? El 27 de octubre del año 21 se presenta el proyecto de ley 583 que busca pedir delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y reactivación económica. Finalmente, luego de mucha discusión y de trabajo en dos comisiones, la Comisión de Economía y la Comisión de Constitución, se produjo la ley 31380 que delega facultades en materia tributaria el 27 de diciembre por el plazo de 90 días
que restringió de manera relevante el pedido original. Si recuerdan bien, hubo una discusión enorme en la Comisión de Constitución que, haciendo uso del análisis de constitucionalidad al que he hecho referencia cuando empezamos esta conversación, restringió de manera significativa lo que el gobierno pretendía en materia de reforma tributaria, especialmente en lo que iba al régimen de minería, ¿no? Y acotando también la solicitud, como habíamos señalado también en su momento, a lo que la Constitución permite, que se trate de una situación excepcional y muy concreta en materia de delegación. Al 31 de diciembre del 21 se aprueban los primeros decretos que tienen que ver fundamentalmente con normas del impuesto general del impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, algunas disposiciones asociadas a estabilidad tributaria y cierta regulación asociada a actividades especiales. Luego existe una disposición que modifica el régimen de tributación municipal, cuyo contenido vamos a conversar en unos momentos. Y finalmente, durante todo el verano se produjeron una serie de disposiciones que conducentes a mantener o a obtener, perdón, el tema de reforma tributaria. La siguiente, por favor. ¿De qué va la delegación de facultades entonces? Básicamente, las modificaciones en el impuesto a la renta, que son las más importantes en este espacio, tienen que ver con la no deducibilidad de conductas tipificadas como delitos, que tienen que ver fundamentalmente con pedidos especiales realizados por la OCDE. Si bien es cierto, no es que haya sido deducible un pago vinculado a un delito nunca, porque básicamente no cumple con el principio de causalidad fundamental en las normas del impuesto a la renta. No obstante, por pedido expreso de la OCDE, era necesario que estuviera en la legislación del impuesto a la renta, y así fue solicitado y así fue modificado. Tenemos también una modificación de rentas netas presuntas de fuente peruana por actividades de extracción y venta de recursos hidrobiológicos en relación con actividades marinas. También el tratamiento del impuesto a la renta, contratos de asociación en participación, gran discusión que hemos tenido en este tiempo. Modificación sobre las exigencias de fehaciencia sobre incremento patrimonial no justificado, que tiene que ver con presunciones asociadas a enriquecimientos no declarados, y el establecimiento de un nuevo método de valoración que se aproxime al valor de mercado en la transferencia de valores mobiliarios. En relación con la uniformización del costo de acceso a estabilidad jurídica, también se pidió en las facultades que pudiera igualarse el régimen de estabilidad jurídica existente en los decretos legislativos 662 y 757 para permitir que se estabilice la tasa más 2 puntos porcentuales adicionales en el sector minero. También se solicitó facultades en materia de IGB e impuesto selectivo al consumo para prorrogar la vigencia de las exoneraciones por un lapso de 1 año. Recuerden ustedes que el IGB mantiene exoneraciones casi que diría permanentes de ciertos productos y ciertos servicios. Y también se solicitó la simplificación del cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, básicamente para incorporar temas asociados a tecnología y a no presencialidad. También se solicitó prorrogar la exoneración del IGB relacionado con dinero electrónico, gran discusión asociada al manejo de mercados de capitales, ¿no? Prorrogando la vigencia de la exoneración del IGB a la emisión de dinero electrónico, así como los beneficios contemplados en el decreto legislativo 783 sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones de donaciones al exterior que realizan las misiones diplomáticas y otros. También se solicitó el perfeccionamiento del régimen tributario asociado al registro fiscal para propósito de incorporar nuevas tecnologías y la nueva realidad de virtualidad que hoy tenemos, ¿no? La siguiente, por favor. En relación con el Código Tributario, se solicitó la modificación de este para optimizar procedimientos de reducción de litigiosidad. En el entendimiento de la administración tributaria, era necesario hacer precisiones asociadas a las pretensiones en materia procesal para evitar que se generara discusiones largas y complejas en materia fiscal. También modificaciones sobre supuestos para la emisión de órdenes de pago.
la optimización de la regulación de facultades de fiscalización de la SUNAT para incorporar nuevas tecnologías en este espacio y accesos abiertos a los sistemas de información de los contribuyentes, la solicitud de modificación de la norma séptima del título preliminar del Código Tributario en relación con la incorporación y aprobación de exoneraciones y beneficios tributarios, y la regulación asociada a criterios para determinar la complejidad de controversias tributarias, en la medida en que desde la perspectiva de la administración tributaria, la complejidad de ciertos temas fiscales hace que los procesos tributarios tengan duración muy relevante y que después de haber seguido una ruta procesal podrían eventualmente terminar siendo materia de nulidades que inician nuevamente procesos, ¿no? En relación con sectores especiales, se solicitó aplicar al sector acuícola, forestal y de fauna beneficios tributarios, básicamente la extensión de regímenes de beneficio tributario para aplicación de depreciación acelerada y de tasas reducidas, una modificación a las normas de lucha contra la evasión y formalización de la economía para promover la utilización de medios de pago y reducir a $500 o 2,000 soles la base para la utilización de medios de pago, de manera que se pueda combatir la informalidad en el uso de dinero. Y en relación con otros aspectos en la reforma tributaria, básicamente se solicitó incorporar obligaciones de almacenar, archivar y conservar libros y registros contables para sociedades extinguidas y sin actividad, otorgar la preeminencia en el caso de devoluciones a cargo de SUNAT en abono en cuenta para evitar manejo de dinero distinto, modificaciones también al régimen de aduanas en temas de control, también la solicitud de creación de perfiles de contribuyentes para propósito de, a partir de la información y el analytics que hace la SUNAT, poder determinar actividades de personas naturales, sobre todo en este tiempo de pandemia se ha advertido mucha actividad de comercio electrónico en redes sociales de personas que deberían tributar al menos como rentas de tercera categoría y que no se encuentran registradas en el registro tributario y que la administración tributaria tenga la facultad de registrarlos como contribuyentes, ¿no? También se solicitó la regulación del procedimiento de atribución de condición de sujetos sin capacidad operativa para propósito de evitar el uso y abuso de sociedades que emiten comprobantes de pago para ayudar al sustento de costos y gastos cuando no tienen capacidad patrimonial, lo que conocemos en criollo como aquellos que venden comprobantes de pago. También se solicitó la modificación de la ley de tributación municipal para permitir o mejorar la capacidad de recaudación de los gobiernos municipales, modificar el marco legal para el mecanismo de obras por impuestos, y finalmente la consolidación de reglas y criterios, alcances y fuentes y mecanismos de financiamiento de asociaciones público-privadas y proyecto de activos. Esta fue la solicitud en general de facultades que básicamente fue otorgada. Quedaron, el siguiente por favor. Quedaron fuera algunas de las regulaciones asociadas al tema de minería. Y de aquí en adelante lo que voy a ir haciendo es comentando ciertas reformas que han venido, no vamos a hablar de todas las que estaban expuestas en los slides previos, porque lo que quiero que entendamos es un poco desde la perspectiva tributaria cuáles han sido las reformas más importantes que han sido materia de esta modificación. La primera tiene que ver con el artículo 48 de la ley del impuesto a la renta, referido a rentas netas presuntas, para incluir extracción y venta de recursos hidrobiológicos. Aquí básicamente la idea era combatir aquellas o gravar aquellas operaciones que realizan embarcaciones no peruanas y que se benefician de la extracción de recursos y que no estaban grabados con impuesto a la renta, porque estaban básicamente fuera del dominio marítimo del Perú y no teníamos una norma de presunción que era necesario mantener. Lo que se ha hecho es, usando la técnica de rentas imputadas o rentas presuntas asociadas a operaciones internacionales, incorporar como parte de la base o del derecho a gravar en el Perú este tipo de rentas que se consideran siempre rentas de fuente peruana.
En relación con la uniformización de costo por acceso a estabilidad jurídica, creo que lo importante en este espacio es que se ha buscado igualar los regímenes de estabilidad tributaria que están contenidos en el régimen general de los decretos legislativos 662 y 757 para igualar a todas las actividades que acceden o tienen derecho a acceder a un régimen de estabilidad tributaria, que se manejen con la misma tasa más 2 puntos que afecta, digamos, al régimen general de estabilidad tributaria. La siguiente, por favor. En relación con rentas de tercera categoría, les había comentado de manera general que la SUNAT no tenía posibilidad de incorporar en el RUC y en el régimen de renta a personas que evidenciaban actividad comercial. Esto se ha hecho muy, muy claro en el tiempo de la pandemia, que ustedes ven en redes sociales gente comprando y vendiendo que básicamente no tributa y que hoy va a empezar a tributar a partir de esta facultad que la Administración Tributaria recibió de poder inscribirlos, registrarlos en el RUC. El siguiente tiene que ver con incrementos patrimoniales que no podrán ser justificados con donaciones y que básicamente lo que pretenden es evitar la elusión a partir de actos de liberalidad como donaciones, por ejemplo, que se hacen por escritura pública para justificar existencia de bienes o dinero que no era posible probar. Desde mi punto de vista, algo exagerado el espacio, si se dan cuenta del texto de lo que señala la propia norma, regalos menores a 25% de la UIT, estamos hablando de 1.500 soles, no podrían ser justificados si no es a través de un documento público, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos temas asociados a precios de transferencia vinculados básicamente a operaciones de comercio exterior, en donde se ha precisado que las operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional o mercado local o un mercado de destino, incluyendo los instrumentos financieros derivados o aquellas que tienen precios fijados tomando como referencia cotizaciones en mercados internacionales, el contribuyente tiene que presentar una comunicación con carácter de declaración jurada en la fecha de inicio de embarque. Y en el caso de exportaciones, la comunicación puede ser hecha hasta el tercer día hábil que era, digamos, necesario en este tipo de operaciones. Y en el caso de acciones o participaciones de capital en los que no resulte aplicable un valor de cotización, es posible considerar valor de mercado al que resulte mayor del valor entre el valor de mercado que se obtenga en la aplicación del método de flujo de caja descontado o en su defecto el valor de participación patrimonial. Y respecto de otros valores, se permite la comparación que debería efectuarse sobre valor patrimonial u otro valor que establezca el reglamento en relación con este tipo de valores, que eran precisiones que necesitaban hacerse desde la perspectiva tributaria para establecimiento de costo fiscal. La siguiente, por favor. Listo. Creo que es importante también mencionar los temas vinculados a las asociaciones en participación, porque han generado un gran problema a partir de una opinión de la Administración Tributaria. Como ustedes recordarán, las asociaciones en participación son contratos de tipo asociativo en los cuales el asociante es el único que aparece en el espacio de negocio y el asociado básicamente es un socio silente. Y desde el punto de vista fiscal, el régimen era de transparencia fiscal, es básicamente no generaba una persona jurídica distinta en ambos participantes, ¿no? Lo que ha hecho a partir de una opinión de la SUNAT es modificar el artículo 9 de la ley del impuesto a la renta para considerar que los supuestos que generan rentas de fuente peruana para el caso de asociaciones en participación son dividendos, ¿no? Y cualquier otra forma de participación de utilidades cuando la sociedad o asociante de un contrato de asociación en participación distribuya o pague o acredite este resultado a un sujeto domiciliado en el país. Además, se incorpora el inciso I del artículo 24A de la ley para indicar que se entiende por dividendo y cualquier otra forma de distribución de utilidades a la participación del asociado de un contrato de asociación en participación.
Se modifica también el artículo 5 para establecer que se entiende por enajenación a la contribución de bienes en un contrato de asociación en participación. Consecuentemente, el régimen tributario de este tipo de negocio asociativo pasó de ser transparente a ser un negocio básicamente de renta exonerada, porque el dividendo es una renta exonerada, y a generar un problema de deducibilidad de costos y gastos, en la medida en que, como recordarán, los costos, los desembolsos en general son costos o gastos deducibles en la medida en que estén destinados a la generación de renta gravada, ¿no? Generando una gran discusión que todavía no se ha resuelto. La siguiente, por favor, que creo que es una reforma interesante en materia de evita o de cálculo de gastos proporcionales o la famosa prorrata. Lo que ha hecho esta reforma vigente a partir del cierre del año anterior es modificar el reglamento del impuesto a la renta referido al límite para propósito de los gastos financieros. Se regula que en caso un ejercicio gravable el contribuyente no obtenga renta neta o habiendo obtenido esta, el importe de las pérdidas ejercicio anteriores fuese mayor, el único gasto deducible es aquel que será igual al evita tributario, ¿no? Se creó un concepto de evita tributario que será igual a la suma de intereses netos, depreciación, amortización, deducidos del ejercicio, y se indica que en el caso de una reorganización empresarial, el límite se calcula en función al evita del ejercicio anterior. Entonces, estamos hablando básicamente de un concepto que no es antes básicamente hablábamos de su capitalización asociado a la regla de 3.1 renta patrimonio, ¿no? Hoy estamos hablando de un concepto distinto. No estamos hablando de renta neta, de pérdidas, de depreciación de intereses y amortizaciones para propósito de establecer los límites de deducibilidad de los gastos financieros en operaciones financieras en general. De la siguiente, por favor. En relación a los beneficios tributarios para acuicultura, forestal, fauna silvestre, es básicamente interesante señalar cómo se ha repuesto el régimen para modificar el decreto legislativo 1195, que es el decreto que aprueba la Ley General de Agricultura, y la Ley 29763, que es la Ley Forestal de Fauna Silvestre, para propósito de aplicar beneficios tributarios consistentes en tasas reducidas del impuesto a la renta y depreciaciones aceleradas contenidas en las disposiciones de la Ley 31110, que es la Ley del Régimen Laboral Agrario, ¿no? Ustedes recordarán que tuvimos un gran problema con la derogatoria del sistema del régimen agrario y luego dejamos en el aire a este tipo de actividades. Y básicamente la idea acá, los beneficios sean aplicables a personas naturales o jurídicas, perceptoras de rentas de tercera categoría, comprendidas en estos regímenes, en estos beneficios, y lo que se ha hecho es establecer un régimen de gradualidad en la aplicación de beneficios asociados a estas operaciones, a estas actividades, ¿no? Fundamentalmente en temas de tasas reducidas de impuestos asociados al nivel de ingresos, ¿no? Que van creciendo hasta llegar al ejercicio 2028, en el que se buscará que estas actividades logren ser equivalentes a las actividades generales, ¿no? Y se hace además, se permite además un régimen de depreciación acelerada para ayudar a inversiones en los siguientes 3 años en actividades de agricultura y de fauna silvestre, ¿no? Que son beneficios fiscales que se quedaron descolgados en el régimen anterior a partir de la derogatoria de la ley del sistema agrario. Ok, la siguiente, por favor. Muy bien. Estamos en el tema municipal y creo que la idea más importante que deben llevarse de la reforma asociada al impuesto predial es la posibilidad que le ha otorgado la ley al gobierno municipal de poder hacer afectación de predios a partir de circunstancias que son en la práctica más comunes y que evitaban que la administración tributaria pudiera incorporar en su padrón de contribuyentes a actividades o obras que no terminaban de cumplir con las condiciones legales establecidas, y que hoy, a partir de las modificaciones que ustedes pueden apreciar en la presentación, es posible que el gobierno municipal pueda
generar declaratorias y edificaciones presentadas y en consecuencia incorporar a su padrón de tributación. De manera general, que creo que es importante como idea básica desde este ejercicio. La siguiente, por favor. También en relación con el ámbito de aplicación del impuesto, sea del impuesto municipal vehicular, tenía un vacío legal asociado a los remolcadores o tractocamiones, que son esas grandes unidades que vienen acompañadas de los camiones que van detrás, ¿no? Que no tenían un régimen concreto de afectación al impuesto vehicular y que hoy están siendo incorporados como parte del impuesto vehicular en general. También la tasa para los vehículos robados, recuerden que es una situación compleja y muy presente, terminaba básicamente vehículos que hayan sido robados y que tenían la obligación todavía de tributar, que no había, digamos, una regulación al respecto ahora. Ahora se señala que los vehículos robados, hurtados o siniestrados que disminuyan su valor el 50% más, la tasa del impuesto se va a cero a partir del ejercicio siguiente de producidos los hechos. A veces hay pérdida total y pasaba que el impuesto se quedaba sin pagar, ¿no? También inafectación al pago del impuesto para el caso de vehículos que siendo existencias para sus propietarios son transferidos a terceros con reserva de propiedad, muy común en caso de financiamientos vehiculares o leasings que se desarrollan muy comúnmente hoy. Exigencias también de acreditación del pago del impuesto predial. Para escribir o formalizar actos jurídicos, los notarios deben ahora requerir acreditar el pago de impuestos de todos los periodos a los cuales el propietario tuvo condición de contribuyente. Antes solamente se exigía para la formalización de la inscripción, y con esta disposición lo que se está haciendo es ayudar a través de la inscripción notarial a que los contribuyentes realmente terminen de afectar sus impuestos en el caso de impuestos patrimoniales municipales, ¿no? La siguiente, por favor. También me ha gustado comentarles temas asociados al Código Tributario, que es la última parte de esta conversación, y porque creo que es importante tener en cuenta que finalmente el Código Tributario es el marco en virtud del cual ejercemos derechos y ejecutamos obligaciones fiscales. Hay en esta última reforma algunas modificaciones que creo que son relevantes. La primera de ellas tiene que ver con temas del otorgamiento de beneficios tributarios. Lo que se ha hecho es incorporar a modificar el inciso A del artículo 19 de la ley del IGB, que contiene las exoneraciones generales. Básicamente, algunos párrafos en el artículo 37 también de ese referido cuerpo legal para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en cuanto a herramientas tecnológicas, en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, y se han establecido nuevas reglas para registro y control de comprobantes de pago electrónicos y de libros electrónicos. Cada vez más creo yo que todo lo que tiene que ver con libros electrónicos va a terminar siendo dejado de lado, porque toda la información va a ser electrónica, y de hecho la facturación ya es masivamente electrónica, y la administración tributaria tiene ya la facultad de manejarse fundamentalmente en bases de datos en información grande, ¿no? Hay también con el decreto legislativo 1523 incremento de facultades de la administración tributaria, algunas de las cuales creo que son interesantes dada la situación de pandemia que hemos vivido, ¿no? Y que continuamos todavía viviendo, que le permite al régimen fiscal ahora establecer comparecencia remota a los contribuyentes para propósito de fiscalización, precisando que el procedimiento de comparecencia remota va a ser regulado por decreto supremo, ¿no? Se ha incorporado una modalidad remota de inspecciones de SUNAT, que de hecho en la práctica han ocurrido de manera excepcional, y también en el caso se opte por esta modalidad, es importante, el código señala que se debe programar la ejecución de los actos de inspección.
Se permite también la supervisión del cumplimiento de obligaciones tributarias en entornos digitales, que ya de hecho se están usando, sobre todo en el caso de personas naturales, en las que básicamente se hacen comprobaciones virtuales de cumplimiento fiscal, y también la incorporación de modalidad remota de la diligencia de citación de sujetos fiscalizados, modificando las normas respectivas del Código Tributario. Siguiente, por favor. Tenemos también modificaciones interesantes en temas de prescripción y de medios probatorios. En relación con lo primero, creo que es interesante tener en cuenta que la prescripción, como recordarán, solo puede ser declarada a pedido del deudor tributario, ¿no? La administración tributaria no declara la prescripción, el deudor tributario es el que la pide. Y para tal efecto, el código precisa que hay que hacer un escrito mediante el cual se solicita la prescripción, señalando tributo, infracción, periodo y tributo en forma específica. No podemos hacer o invocar prescripción de manera genérica, porque la prescripción puede oponerse en cualquier momento al procedimiento administrativo judicial, y si se solicita que se declare la prescripción de un procedimiento no contencioso, no procede oponerse en esta cuando el procedimiento contencioso tributario en forma paralela está ocurriendo, ¿no? Entonces, no podemos dejar vivo, digamos, un proceso respecto del otro, que creo que son precisiones importantes que ha hecho ahora en materia de Código Tributario. En relación con los medios probatorios, se ha precisado que el plazo para ofrecer pruebas y actuarlas es de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de apelación, es decir, que no tenemos que hacer todo el ejercicio del uso de defensa desde el origen hasta por 30 días. En relación a las resoluciones emitidas como consecuencia de aplicación de normas de precios de transferencia, tenemos un poquito más de tiempo, 45 días. Y en el caso de resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes e internado de vehículos, el plazo probatorio es de 5 días. La siguiente, por favor. Tenemos también modificaciones en relación con las emisiones de órdenes de pago. Recordarán que las órdenes de pago solamente son posibles de emitir cuando hay un tributo reconocido por parte del contribuyente, es decir, una deuda exigible. Y lo que se ha hecho es incorporar precisiones para señalar que cuando la SUNAT encuentre un tributo no pagado producto de una verificación en los libros de contabilidad u otros libros, es posible que se emita una orden de pago. Antes, para propósito de la emisión de la orden de pago, era requerida una declaración expresa de parte del contribuyente. Esta facultad lo que hace es permitir a la administración que cuando haga un acto de verificación, que de la sola comprobación de los registros tributarios, a pesar de que no se cuente con una declaración jurada, se pueda comprobar que existe una deuda, se pueda emitir una orden de pago. También es posible que cuando la administración encuentre un pago a cuenta no pagado, producto de una verificación de comprobantes de pago otra vez, o de información que sea brindada por el propio deudor tributario, se permita ejecutar este derecho de parte de la administración tributaria, ¿no? En relación con la jurisprudencia de observancia obligatoria, es interesante ver esta reforma fiscal señalado que las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general, como recuerdan, el sentido de las normas tributarias, además de las emitidas en virtud del artículo 102 del Código Tributario, las emitidas con criterio recurrente por las salas especializadas de las oficinas de atención de quejas, como las emitidas por los resolutores, secretarios o oficinas de quejas por asuntos en materia de competencia, constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la administración tributaria, y esto es fundamental porque básicamente el problema que advertíamos en los procesos tributarios es que las jurisprudencias de observancia obligatoria se entendían, o así se leía, eran obligatorias solamente en materia de espacios de apelación, ¿no? Y los órganos de la administración no aplicaban jurisprudencia de observancia obligatoria que no estuvieran en un proceso de apelación, ¿no? Entonces, esta es una modificación importante en este espacio. Siguiente, por favor.
En relación con los pagos a cuenta, también lo dispuesto en este decreto legislativo es aplicable incluso cuando, con posterioridad al vencimiento o determinación de la obligación principal, se hubiese modificado la base de cálculo para el pago a cuenta o el coeficiente por efecto de la presentación de una declaración rectificatoria o una determinación efectuada sobre base cierta en materia tributaria, ¿no? En la siguiente, por favor. Y finalmente, creo que es interesante que recordemos en esa discusión a la que le hice alusión al inicio de la presentación que hubo entre la Comisión de Constitución y la Comisión de Economía del Congreso, les había dicho que la delegación de facultades era bastante amplia y básicamente lo que se buscaba, y de hecho fue muy promocionado, es una reforma importante en el régimen de minería. Finalmente, la Comisión de Constitución restringió de manera relevante el pedido de facultades de parte del Ejecutivo, pero sí creo que es importante que recordemos cuáles de esas facultades no fueron otorgadas, ¿no? La primera, que fue la modificación de tasas aplicables a personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no domiciliadas por sus rentas de fuente peruana. Recordemos que lo que se pretendía era incrementar el régimen tributario de las personas naturales. Recuerden siempre lo que les dije al principio, ¿no? De cada 100 personas, solo 9 tributan. Y esas 9 están en un régimen de formalidad bastante restringido, en un régimen de impuesto a la renta que básicamente es un impuesto al ingreso, porque hay muy limitadas posibilidades de deducción de gasto. En consecuencia, hacer una modificación relevante en el régimen tributario lo único que iba a generar probablemente era más informalidad y poca recaudación. Finalmente, esas 9 de cada 100 personas no representan una tributación relevante en materia fiscal, ¿no? La segunda modificación o facultad que no fue aprobada tenía que ver con la determinación del impuesto a la renta también a las rentas del trabajo independiente, que tienen un poco que ver con la restricción asociada al régimen de renta de esas 9 personas, ¿no? Se pidió también crear un régimen simplificado para empresas de menor tamaño que incentive la declaración de costos y gastos, y creo que lo que aquí es importante señalar es que lo que sí necesitamos en materia tributaria para los pequeños, medianos empresarios que son los mayores del Perú es un régimen más simple, menos complejo, ¿no? Tenemos una convergencia de regímenes y de confusiones que lo único que hacen es generar el enanismo empresarial y la informalidad, ¿no? Y el pedido como estaba era un pedido bastante abierto, no elimina sin embargo la necesidad de pensar efectivamente en una reforma fiscal que reconozca, entienda cómo funciona la informalidad en el Perú y que ayude a los informales que no ven en el sistema tributario formal un incentivo o un atractivo de cumplimiento, un régimen simple que les ayude a caminar hacia la formalidad, ¿no? Creo que ese es un tema pendiente de la reforma que debería, sí, efectivamente impulsarse, básicamente siguiendo principios de simplicidad, ¿no? Y de equidad, buscando que aprendamos a ser ciudadanos de primera clase, ¿no? También se pedía gravar a las personas jurídicas domiciliadas con impuesto a la renta por dividendos y regular las retenciones de estos contribuyentes, que era un poco absurdo, ¿no? Porque las personas jurídicas están inafectas al dividendo no porque no paguen impuesto a la renta, al contrario. Es básicamente para evitar una duplicidad en la afectación y básicamente son transparentes en el traslado de esa renta hasta que la distribuyen a personas no domiciliadas o personas naturales, ¿no? Y se pretendía anticipar el pago de esa situación en el país. También se dejó de aceptar la posibilidad de modificar las reglas sobre deducción de gastos y costos para efecto del impuesto a la renta, porque ese pedido era bastante amplio, ¿no? ¿A qué se refería con la modificación de reglas sobre costos y gastos? De manera tan amplia no se entendía y creo que con buena forma se desconoció la posibilidad de hacerlo. Se buscó también modificar la legislación del impuesto selectivo al consumo para ampliar la base y modificar su determinación, cosa que creo que es importante de hacer, pero desde el Congreso, ¿no? El impuesto selectivo al consumo es un tributo que básicamente grava externalidades negativas
que es de fuente recaudatoria en el caso de ciertos consumos que no tienen bienes reemplazables, ¿no? Como el combustible, ¿no? Pero que claramente requieren una mirada bastante más sesuda y más compleja de lo que supone la afectación de un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Nuestro impuesto selectivo al consumo es bastante absurdo en materia de eliminar externalidades negativas. Y lo digo básicamente porque estos impuestos en teoría están pensados para desincentivar consumos inadecuados, por ejemplo, en combustibles que son más contaminantes, y sin embargo el impuesto no solamente es más bajo en los más contaminantes, acaba de ser eliminado en algunos de ellos por razones básicamente políticas. Y hay otros consumos asociados, por ejemplo, a alimentación, que no graban consumos de comida, por ejemplo, o de alimentación superprocesada, alta en sodio, alta en azúcar, y sin embargo graban bebidas que no, por ejemplo, que tienen agua y no tanta azúcar, ¿no? Entonces, en términos generales, creo que el impuesto selectivo al consumo efectivamente requiere una reforma, pero de nuevo en el Congreso, ¿no? Con una buena discusión de política pública, de lo que queremos hacer con la afectación de este tipo de tributos. El gran tema y la gran discusión que tenía que ver con las leyes relativas al régimen de la minería, la regalía minera, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial. Claramente se pretendía cambiar el régimen completo, iba a ser un gran problema y básicamente de credibilidad, porque la mayor parte de inversionistas mineros tienen regímenes estabilizados en el impuesto a la renta, pero el tema del especial a la minería y el gravamen iban a generar un gran problema. Y creo que era básicamente un tema ideológico, ¿no? Ya la minería tributa más de la mitad de lo que gana en estos tres espacios, pero efectivamente se buscaba, digamos, cumplir una promesa electoral sin poco sustento técnico, ¿no? También había un gran interés en grabar temas de economía digital para establecer mecanismos de recaudación para este tipo de operaciones, especialmente las realizadas por las plataformas grandes, ¿no? Los streaming de televisión, las ventas es afuera, que hoy por hoy en el mundo están siendo afectadas en el país de consumo, es decir, con impuestos indirectos del consumidor, del usuario, y que hoy ya están en una discusión bastante grande internacionalmente hablando de impuestos mínimos a la renta y también de afectaciones en país de destino, que creo que va a ser una gran reforma que seguramente ocurrirá en el tiempo y si nosotros como país continuamos yendo a la OCDE lo vamos a ver, ¿no? Y finalmente los temas asociados a pólizas de seguro de vida que buscaban grabarse con IGB a si son 9 los que pagan impuestos, probablemente los que tienen póliza de seguro de vida sean 3 de cada 100, ¿no? Nuevamente medidas bastante absurdas, creo, y bien políticas, ¿no? Entonces, en términos generales, yo lo que podría, para cerrar ya esta conversación, es señalarles que lo que dije al principio, creo que la reforma tributaria efectivamente es necesaria, pero una reforma comprensiva, razonada, bien estructurada, pero que parta del hecho de que la administración tributaria dé cuentas de lo que ha hecho y de lo que tiene que hacer en materia de recaudación y de cumplimiento fiscal. Siento que el régimen tributario es cada vez más complejo y más difícil de entender, más diferente y más injusto. Y siento también que el Estado ha perdido capacidad de ejecución de gasto y hace que el ciudadano no le reconozca legitimidad al Estado para gravar. Entonces, cuando hablemos de reforma tributaria, tenemos que pensar en qué cosa es lo que realmente necesitamos hacer para que el ciudadano sienta que tiene que cumplir y además para que reciba efectivamente beneficios derivados de la actividad del Estado, que son básicamente la provisión de servicios públicos de calidad. Y toda esta discusión tiene que ocurrir en el Congreso, porque fundamentalmente es allí donde están los representantes que hemos elegido para ser esos representantes, y no los designados en los ministerios de turno, en los gobiernos de turno, que básicamente responden a intereses no necesariamente legítimos en materia fiscal, ¿no? Entonces, en términos generales, yo diría que la reforma tuvo mucho ruido y pocas nueces, ciertas cosas positivas, sobre todo las de tributación municipal y la incorporación de temas de tecnología,
y muchas cosas negativas en materia de regulación excesiva, pienso en el impuesto a la renta y poco clara respecto de ciertas transacciones que hoy ocurren y que hacen cada vez más difícil que se cumpla y claro, muy beneficioso para el asesor fiscal que cada vez tiene más trabajo, pero creo que no es la idea en términos de cumplimiento y de ciudadanía, ¿no? Muchas gracias.